Vinicunca, también conocida como la montaña de 7 colores o Rainbow Mountain, se erige majestuosa a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de los Andes peruanos. Esta impresionante formación natural debe su singular aspecto a la combinación de minerales depositados en sus laderas que, a lo largo de millones de años, han dado lugar a un espectáculo cromático de tonos rojos, rosados, verdes, amarillos y púrpuras. Sin embargo, la belleza de Vinicunca no se obtiene sin esfuerzo. Su altitud extrema hace que la travesía sea un desafío para muchos, especialmente para aquellos que no están acostumbrados a altitudes tan elevadas. En este documental de viajes exploraremos la majestuosidad de la montaña de 7 colores. Un recorrido de 1 hora y media, apreciando el paisaje de la sierra peruana con sus cumbres nevadas. Veamos. Durante la caminata hacia la montaña Arcoíris, una de las primeras cosas que notas es la diversidad de personas que se embarcan en esta aventura. Turistas de todas partes del mundo convergen en esta ruta, cada uno con su propio ritmo, reflejando diferentes niveles de experiencia, preparación física y motivaciones personales. Algunos avanzan con pasos decididos, con la mirada fija en el horizonte, mientras que otros prefieren un ritmo más pausado, deteniéndose con frecuencia para admirar el paisaje o tomar fotografías. La variedad en los ritmos crea un ambiente en el que cada persona se enfrenta a su propio desafío personal. A medida que te adentras en la caminata, puedes observar cómo el ritmo de los turistas cambia a lo largo del trayecto. Al principio, muchos parecen caminar con energía y entusiasmo, movidos por la emoción de la aventura y el deseo de alcanzar la famosa montaña Arcoíris. Sin embargo, a medida que el terreno se vuelve más exigente y la altitud comienza a hacerse sentir, algunos aminoran la marcha. Es común ver a grupos o parejas que se separan momentáneamente, ya que cada individuo encuentra su propio ritmo, tratando de equilibrar el esfuerzo físico con la necesidad de disfrutar del entorno. Algunos van en caballos. En la caminata hacia la montaña Arcoíris, es común ver a algunos turistas optando por un medio de transporte alternativo, los caballos. Esta opción es especialmente popular entre personas de mayor edad o aquellos que, por diversas razones, no se sienten lo suficientemente confiados para completar la caminata a pie. Ya sea por preocupaciones de salud, falta de aclimatación a la altitud o simplemente por no estar acostumbrados a largas caminatas en terrenos montañosos, el uso de caballos ofrece una solución que les permite disfrutar de la experiencia sin el estrés físico que implica la caminata. Estos caballos, guiados por experimentados arrieros locales, se convierten en una extensión del paisaje y en una parte integral de la experiencia de muchos turistas. Los caballos, criados y entrenados para moverse en este terreno, navegan con seguridad a través de los caminos irregulares y empinados. Para muchos turistas, la decisión de montarse en un caballo no solo es una cuestión de comodidad, sino también una forma de asegurarse de que pueden llegar a la cima y disfrutar de la vista espectacular sin verse limitados por sus capacidades físicas. Esto es particularmente cierto para aquellos que, ya sea por la edad o por alguna limitación física, podrían encontrar la caminata demasiado extenuante. Montar a caballo les ofrece la oportunidad de formar parte de esta experiencia sin comprometer su bienestar. La montaña Arcoíris, conocida también como Vinicunca,
es un destino que se disfruta mejor durante la temporada seca, que va desde mayo hasta noviembre. Este periodo es ideal para quienes desean experimentar lo mejor que esta maravilla natural tiene para ofrecer, ya que el clima es más predecible y las condiciones del camino son más favorables. Durante estos meses, el sol brilla intensamente, lo que no solo ilumina los vibrantes colores de la montaña, sino que también proporciona cielos despejados, permitiendo una visibilidad impresionante que resalta la belleza del paisaje andino. Además, la falta de lluvias reduce significativamente la posibilidad de enfrentar caminos resbaladizos o empapados, lo que hace la caminata más segura y accesible para todos los turistas, independientemente de su nivel de experiencia. El clima más estable de la temporada seca también significa que los días suelen ser más largos y soleados, lo que es ideal para aquellos que planean actividades adicionales en la región de Cusco. Con más horas de luz, los viajeros tienen la oportunidad de explorar otros sitios cercanos a la montaña Arcoíris o de participar en experiencias culturales en Cusco. Las caminatas adicionales, las visitas a ruinas incas y las interacciones con las comunidades locales son solo algunas de las actividades que se pueden disfrutar sin la preocupación de que el clima interfiera. La predictibilidad del clima durante estos meses permite una planificación más confiable, lo que contribuye a una experiencia de viaje más fluida y placentera. Sin embargo, es importante considerar que la temporada seca también coincide con la temporada alta de turismo en la región. Los meses de junio, julio y agosto, en particular, son los más concurridos debido a las vacaciones en muchos países y al clima ideal para viajar. Durante estos meses, Cusco y sus alrededores reciben una gran afluencia de turistas, lo que se traduce en senderos más llenos y un ambiente más animado en la montaña Arcoíris. Debido a la popularidad de estos meses, es altamente recomendable partir desde Cusco lo más temprano posible si se desea evitar las multitudes. Muchos turistas comienzan su viaje hacia la montaña Arcoíris antes del amanecer, con la esperanza de llegar a la cima antes de que lleguen los grandes grupos. Este madrugón no solo ayuda a evitar la aglomeración, sino que también ofrece la oportunidad de disfrutar del amanecer sobre las montañas, un espectáculo que añade un toque mágico a la experiencia. Las primeras horas de la mañana son, sin duda, las más tranquilas y permiten una conexión más íntima con la naturaleza y el entorno andino. Caminar durante 1 hora y media hacia la montaña Arcoíris, conocida como Vinicunca, es una experiencia que va más allá de una simple excursión. Es una travesía que te conecta con la majestuosidad de la naturaleza andina y te pone en contacto con la cultura y las tradiciones del pueblo cusqueño. Desde el primer paso, sientes la mezcla de emoción y expectativa, sabiendo que estás en camino hacia uno de los destinos más icónicos y visualmente impactantes del Perú. La caminata comienza en las primeras horas del día, cuando el aire es fresco y el paisaje se encuentra cubierto por un velo de silencio, solo interrumpido por el crujido de las botas sobre el terreno rocoso. Durante los primeros minutos de la caminata, el cuerpo se va adaptando al esfuerzo físico y la mente se concentra en el paisaje que comienza a desrevelarse a medida que avanzas.
La ruta está rodeada de un entorno natural que combina praderas ondulantes, arroyos cristalinos y montañas que se alzan como guardianes ancestrales. El recorrido a caballo, aunque menos exigente físicamente, no deja de ser una experiencia inmersiva. Los turistas que eligen esta opción se encuentran en una posición privilegiada para disfrutar del paisaje desde una perspectiva más elevada, permitiéndoles observar los detalles del entorno con mayor facilidad. Los arrieros, conocedores del terreno y de las costumbres locales, a menudo comparten historias y anécdotas sobre la región, agregando una capa adicional de enriquecimiento cultural a la travesía. Esto convierte el paseo a caballo en una experiencia no solo visual, sino también educativa, en la que los turistas pueden aprender más sobre la vida en los Andes y las tradiciones locales. El principal reto al que te enfrentarás en Vinicunca es la altura, que supera los 5.000 metros sobre el nivel del mar. A esta altitud, el aire es significativamente más delgado, lo que significa que contiene menos oxígeno que al nivel del mar. Esta falta de oxígeno puede causar mal de altura o soroche, cuyos síntomas incluyen dolor de cabeza, náuseas, fatiga y mareos. Por esta razón es vital que prepares tu cuerpo para la altitud. La aclimatación es la clave. Pasar unos días en Cusco, que se encuentra a 3.400 metros sobre el nivel del mar, puede ayudarte a reducir los efectos del mal de altura antes de intentar la caminata hacia Vinicunca. Además de aclimatarte, es crucial que te asegures de estar bien hidratado durante toda la travesía. El aire en altitudes elevadas es más seco, lo que puede llevar a la deshidratación más rápido de lo que esperas. Llevar suficiente agua es esencial, pero también es importante consumir alimentos que te proporcionen energía sostenible a lo largo del día. Opta por alimentos no perecibles como frutos secos, barras energéticas y frutas deshidratadas, que son ligeros de llevar y te proporcionarán los nutrientes necesarios para mantenerte enérgico y alerta durante la caminata. La preparación física también juega un papel importante en tu experiencia en Vinicunca. Aunque la caminata no es extremadamente técnica, la combinación de la altitud y el terreno irregular puede ser desafiante, incluso para los excursionistas experimentados. Realizar caminatas en terrenos montañosos o entrenar en altitudes moderadas antes de tu viaje puede ayudarte a mejorar tu resistencia y adaptarte mejor a las exigencias físicas de la ruta. Además, es aconsejable tomarse el tiempo necesario para ascender a un ritmo que te permita disfrutar del paisaje sin sobrecargar tu cuerpo. A medida que asciendes, el terreno se vuelve más exigente, pero también más fascinante. Las laderas verdes y las rocas expuestas contrastan con el cielo azul, creando una paleta de colores que anticipa la explosión cromática que te espera más adelante. El camino hacia Vinicunca no solo es un reto físico, sino también una prueba de resistencia mental. El cuerpo, a pesar de estar aclimatado, siente el esfuerzo debido a la altitud, y cada paso se convierte en una pequeña victoria. El aire se vuelve más delgado y la respiración más profunda. Es en este punto donde comienzas a entender la importancia de la paciencia y el ritmo. A medida que el terreno se inclina y el ascenso se vuelve más empinado, es crucial escuchar a tu cuerpo y darle tiempo para adaptarse a las condiciones. Este es un momento en el que la determinación y la fuerza de voluntad
juegan un papel fundamental. A mitad de camino, la vista se abre hacia un vasto panorama de montañas y valles que parecen extenderse infinitamente. Este es un lugar para hacer una pausa, no solo para recuperar el aliento, sino también para contemplar la magnitud del paisaje. Es un recordatorio de la pequeñez humana ante la inmensidad de la naturaleza. Durante esta pausa, puedes sentir la energía de la tierra bajo tus pies y la brisa fresca que acaricia tu rostro, una conexión profunda con el entorno que te rodea. Las montañas circundantes, algunas de ellas cubiertas de nieve, añaden una dimensión adicional de serenidad y grandeza a la experiencia. Sin embargo, a pesar de la emoción que se cierne sobre el grupo, el agotamiento se hace cada vez más evidente. Las sonrisas de los primeros momentos han dado paso a expresiones de fatiga y concentración. Los turistas, muchos de ellos no acostumbrados a caminar en altitudes tan elevadas, sienten cómo el peso de sus mochilas se multiplica y cómo sus piernas comienzan a resentirse. A pesar de ello, nadie se atreve a detenerse por más tiempo del necesario. Una breve pausa para recuperar el aliento, un sorbo de agua y el camino continúa. La promesa de la cumbre es demasiado tentadora como para rendirse ahora. El aumento de turistas durante la temporada alta también impacta en la disponibilidad de servicios turísticos. Las agencias de viaje, los alojamientos y los guías suelen estar más ocupados, lo que puede requerir una planificación y reservación con mayor antelación. Sin embargo, este aumento en la demanda también significa que la oferta turística es más diversa y accesible, con una mayor disponibilidad de tours y servicios adicionales. Para aquellos que disfrutan de un ambiente vibrante y lleno de energía, esta temporada alta puede ser perfecta, ya que la ciudad de Cusco también se anima con festivales, mercados y eventos culturales que enriquecen la experiencia de viaje. Visitar la montaña Arcoíris durante la temporada seca también permite una mejor apreciación de la biodiversidad del área. La vegetación que rodea la montaña está en su esplendor, con los campos verdes y las flores andinas que contrastan con los colores vibrantes de Vinicunca. Además, la fauna local, como las llamas, alpacas y vicuñas, es más visible y activa durante estos meses, ofreciendo excelentes oportunidades para observar la vida silvestre en su hábitat natural. Este contacto cercano con la flora y fauna autóctona enriquece aún más la experiencia, haciendo que cada paso hacia la cima sea un descubrimiento constante. A pesar de las ventajas de la temporada seca, es crucial recordar que la altitud y el terreno siguen presentando desafíos, independientemente del clima. Aunque el riesgo de lluvias es menor, las temperaturas pueden ser bastante frías, especialmente en las primeras horas del día y en la cima de la montaña. Es esencial estar bien preparado, con ropa adecuada para el frío, protección solar y suficiente agua para mantenerse hidratado. Aclimatarse adecuadamente a la altitud antes de intentar la caminata
sigue siendo vital para evitar el mal de altura, que puede afectar incluso a los turistas más preparados físicamente. En conclusión, la temporada seca ofrece la mejor oportunidad para disfrutar plenamente de la montaña Arcoíris, con condiciones climáticas óptimas, una mayor visibilidad y una amplia gama de actividades adicionales en Cusco. Sin embargo, es importante tener en cuenta la gran afluencia de turistas durante los meses de temporada alta y planificar en consecuencia para maximizar la experiencia. Con la preparación adecuada y un enfoque temprano, los viajeros pueden disfrutar de la impresionante belleza de Vinicunca y las maravillas naturales y culturales que rodean esta región única del Perú. Cada paso en este viaje ofrece una mezcla de desafíos y recompensas que dejan una impresión duradera en todos aquellos que tienen la fortuna de experimentar la montaña Arcoíris. La montaña de 7 colores, también conocida como Vinicunca, es sin duda uno de los tesoros más preciados del Cusco y un símbolo de la belleza natural que el Perú tiene para ofrecer al mundo. Su reconocimiento por parte de la prestigiosa revista National Geographic como una de las montañas más hermosas del planeta no solo es un motivo de orgullo para los cusqueños, sino también una validación de la riqueza paisajística que esta región posee. Este reconocimiento ha impulsado a que más viajeros, tanto nacionales como internacionales, pongan en su lista de destinos obligados la visita a esta maravilla natural, consolidando a Cusco no solo como un centro histórico y cultural, sino también como un epicentro de la biodiversidad y la geología espectacular. Para los cusqueños, que han convivido con la montaña de 7 colores durante generaciones, este reconocimiento internacional es mucho más que un título honorífico. Es una confirmación de lo que siempre han sabido, que viven en una tierra bendecida por la naturaleza. Vinicunca es mucho más que una atracción turística. Es un lugar sagrado, un símbolo de la conexión profunda que existe entre los habitantes de la región y su entorno natural. Este lazo se refleja en las costumbres y tradiciones locales, donde la montaña no solo es admirada por su belleza, sino también respetada como un ser vivo, un apú que protege y guía a quienes viven a su sombra. El reconocimiento de National Geographic ha traído consigo un aumento significativo en el número de visitantes que llegan a Cusco, con la intención de realizar el tour hacia la montaña de 7 colores. Esta afluencia de turistas ha beneficiado enormemente a las comunidades locales, que ahora tienen nuevas oportunidades de empleo y desarrollo económico a través del turismo. Los guías locales, portadores de conocimientos ancestrales, pueden compartir la historia, la geología y la importancia cultural de Vinicunca con los visitantes, ofreciendo una experiencia enriquecedora que va más allá de lo visual. Además, la venta de productos artesanales y servicios relacionados con el turismo ha mejorado las condiciones de vida de muchas familias en la región. A pesar del aumento en el turismo, los cusqueños y las autoridades locales han trabajado arduamente para garantizar que la montaña de 7 colores se mantenga protegida y que su ecosistema no se vea comprometido por la creciente afluencia de visitantes. Se han implementado regulaciones y medidas de conservación para asegurar que el impacto ambiental sea mínimo,
y que las futuras generaciones puedan disfrutar de la misma belleza que hoy atrae a miles de personas de todo el mundo. Este esfuerzo conjunto entre la comunidad y las autoridades es un ejemplo de cómo el turismo sostenible puede ser una fuerza positiva para la preservación de lugares naturales de importancia mundial. Visitar la montaña de 7 colores no es solo una aventura, sino también una oportunidad para conectar con la naturaleza en su forma más pura. La caminata hacia Vinicunca es un desafío que recompensa con vistas panorámicas impresionantes, donde los colores de la montaña contrastan con el cielo azul y las cumbres nevadas que la rodean. Es una experiencia que deja una impresión duradera en aquellos que tienen la fortuna de presenciarla, recordándoles la majestuosidad de la tierra y la necesidad de cuidarla. Cada paso en el ascenso es una invitación a la reflexión, a apreciar la complejidad y la belleza de nuestro planeta. Además de ser un destino turístico, la montaña de 7 colores es también un lugar de aprendizaje. Los geólogos y científicos que la visitan están fascinados por las formaciones minerales que le dan su característico aspecto multicolor. A lo largo del camino, es común encontrar a los pastores andinos, con sus llamas y alpacas, ofreciendo una visión de la vida rural que ha permanecido prácticamente inalterada durante siglos. Esta conexión entre la naturaleza y la cultura es lo que hace que el tour a Vinicunca sea tan especial. Una experiencia que combina lo mejor de ambos mundos y que deja una huella profunda en quienes la viven. Finalmente, para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de visitar Cusco y la montaña de 7 colores, este reconocimiento internacional es un recordatorio de que el Perú es un país lleno de maravillas por descubrir. No importa cuántas veces hayas visitado los Andes, cada experiencia en Vinicunca es única. Cada amanecer sobre sus colores es diferente. Por ello, no debes perder la oportunidad de viajar a Cusco y realizar este increíble tour, donde la naturaleza, la cultura y la historia se entrelazan para ofrecer una de las experiencias más memorables que puedes tener en la vida. La montaña de 7 colores te espera con los brazos abiertos, lista para revelarte sus secretos y dejarte sin aliento con su belleza incomparable. El ritmo del caballo es notablemente diferente al de la caminata a pie. Mientras que los caminantes ajustan su velocidad según la inclinación del terreno y su resistencia, el caballo mantiene un paso constante y firme. Este ritmo uniforme puede ser una ventaja para los turistas que desean llegar a la montaña Arcoíris sin interrupciones o pausas prolongadas. Sin embargo, también puede significar un cambio en la forma en que se percibe el entorno, ya que los movimientos suaves del caballo permiten un enfoque más relajado en el paisaje circundante, creando una experiencia de conexión más fluida con la naturaleza. La montaña siempre estuvo ahí. La montaña Arcoíris de Cusco ha sido un testigo silencioso de la historia geológica y cultural de los Andes durante milenios. Durante la mayor parte de su existencia, esta impresionante formación estuvo oculta bajo una gruesa capa de hielo, desconocida para el mundo exterior. Sin embargo, con el cambio climático y el derretimiento de los glaciares, esta maravilla natural finalmente emergió, revelando su esplendor multicolor. Para los habitantes de las comunidades cercanas, Vinicunca siempre fue parte de su paisaje cotidiano, pero su verdadera importancia y potencial turístico solo se hizo evidente cuando el hielo comenzó a retroceder, permitiendo que sus colores vibrantes fueran apreciados en todo su esplendor. El descubrimiento de la montaña Arcoíris coincidió con un momento en que la conciencia global
sobre el cambio climático estaba en aumento. El calentamiento global, un fenómeno causado en gran medida por las actividades humanas, fue responsable de la desaparición del hielo que durante siglos cubrió la montaña. Aunque la exposición de Vinicunca al mundo es un recordatorio de la belleza que puede ocultarse bajo el manto de la naturaleza, también es un recordatorio sombrío de los efectos devastadores del cambio climático. La desaparición del hielo es una señal de advertencia sobre los cambios que están ocurriendo en el medio ambiente, cambios que también están afectando a otras áreas glaciares de los Andes y más allá. Para los pobladores locales, el surgimiento de la montaña Arcoíris fue visto inicialmente con asombro y admiración. Esta montaña, con sus capas de colores brillantes, parecía casi irreal, como una obra de arte creada por la naturaleza misma. Los colores que la adornan, formados por la presencia de diferentes minerales, son una reminiscencia de una paleta de pintor. Sin embargo, el camino hacia la fama turística de Vinicunca no fue fácil. Al principio, solo los pobladores de la zona conocían su existencia, y fueron ellos quienes, con mucho esfuerzo y dedicación, comenzaron a desarrollar rutas de acceso y a guiar a los primeros turistas aventureros que se enteraron de esta joya escondida. Los primeros en llegar fueron mochileros y viajeros intrépidos que buscaban destinos fuera de lo común, y fueron ellos quienes, al compartir sus experiencias, empezaron a atraer la atención de más personas interesadas en descubrir esta maravilla natural. Los pobladores, conscientes del potencial que la montaña tenía para mejorar su calidad de vida, comenzaron a organizarse para ofrecer servicios turísticos, como guías, transporte y alojamiento. A medida que la popularidad de la montaña Arcoíris crecía, los desafíos también aumentaban. Las comunidades locales se dieron cuenta de que era necesario encontrar un equilibrio entre la explotación turística y la preservación del entorno natural. Las rutas de acceso tuvieron que ser mejoradas para facilitar el paso de los visitantes, y se implementaron medidas para minimizar el impacto ambiental. Los pobladores se convirtieron en los guardianes de la montaña, asegurándose de que los turistas respetaran el entorno y se comportaran de manera responsable. Al mismo tiempo, empezaron a surgir negocios locales que ofrecían productos y servicios relacionados con el turismo, lo que proporcionó una fuente adicional de ingresos para las familias de la región. La transformación de Vinicunca en un destino turístico de renombre internacional fue impulsada por la visión y el esfuerzo de los pobladores locales. Ellos entendieron que la montaña no solo era un lugar de belleza natural, sino también una oportunidad para mejorar sus vidas y las de sus comunidades. Con el tiempo, las rutas hacia la montaña se hicieron más accesibles y se crearon instalaciones para atender a los turistas. Además, se establecieron colaboraciones con agencias de viajes y operadores turísticos que ayudaron a promover Vinicunca en el mercado global. Hoy en día, la montaña Arcoíris es uno de los destinos más visitados de Cusco, atrayendo a miles de turistas cada año. A pesar de su éxito como destino turístico, los pobladores de Vinicunca nunca han olvidado el profundo respeto que sienten por la montaña. Para ellos, Vinicunca es mucho más que un atractivo turístico. Es un apú, un espíritu protector de la montaña, que cuida de la comunidad y del entorno natural. Este respeto se refleja en la forma en que los guías locales comparten sus conocimientos con los visitantes, explicando no solo la geología de la montaña, sino también su significado cultural y espiritual. Aquí, en este punto elevado, cada sonido, cada sensación se amplifica, y los turistas sienten que están experimentando la naturaleza en su forma más pura y poderosa. Después de un tiempo, algunos turistas comienzan a sentir los efectos de la altitud y el cansancio acumulado. Sin embargo, la adrenalina y la emoción de estar en la cima parecen darles una energía renovada. A pesar del frío, algunos incluso se quitan sus abrigos para tomarse fotos, desafiando al clima por el bien de un recuerdo memorable. Las conversaciones giran en torno a la dificultad del ascenso, la belleza del lugar y la satisfacción de haber alcanzado la cima.
Los turistas que visitan Vinicunca no solo se llevan fotos espectaculares, sino también una comprensión más profunda de la relación entre la naturaleza y la cultura en los Andes. El impacto del turismo en Vinicunca ha sido considerable, tanto positiva como negativamente. Por un lado, ha generado empleo y mejorado las condiciones de vida de muchas familias locales. Por otro lado, ha planteado desafíos en términos de sostenibilidad y conservación. Los pobladores, en colaboración con las autoridades locales y organizaciones ambientales, han trabajado para mitigar los efectos negativos del turismo, implementando prácticas de turismo responsable y promoviendo la conciencia ambiental entre los visitantes. Estas iniciativas son cruciales para garantizar que la montaña Arcoíris siga siendo un lugar de belleza natural que pueda ser disfrutado por las generaciones futuras. En última instancia, la historia de Vinicunca es un ejemplo poderoso de cómo el cambio climático puede revelar tanto la fragilidad como la resiliencia de nuestro planeta. La montaña Arcoíris, que durante siglos estuvo oculta bajo el hielo, ahora se erige como un símbolo de la capacidad de la naturaleza para sorprendernos y maravillarnos. Sin embargo, también nos recuerda la necesidad urgente de proteger nuestro entorno natural frente a los desafíos globales. Los pobladores de Vinicunca han demostrado que es posible encontrar un equilibrio entre el desarrollo turístico y la conservación, y su ejemplo puede servir de inspiración para otras comunidades alrededor del mundo. Entre los caminantes, también es fácil identificar a aquellos que están más experimentados en actividades de montaña. Estos turistas suelen mantener un paso constante y seguro, regulando su respiración y moviéndose con una eficiencia que refleja su experiencia en terrenos similares. Por otro lado, hay quienes, a pesar de no estar tan acostumbrados a estas caminatas, muestran una gran determinación. Sus pasos pueden ser más lentos, pero la concentración y el empeño que ponen en cada movimiento es evidente. Estos contrastes entre los diferentes ritmos y estilos de caminar añaden una capa de diversidad humana a la experiencia. Durante el ascenso, es común ver a turistas que se detienen para descansar o rehidratarse. Estas pausas, aunque necesarias, también se convierten en momentos de interacción entre los caminantes. Los descansos son oportunidades para compartir palabras de aliento, intercambiar experiencias o simplemente disfrutar del paisaje juntos. En estos momentos, el ritmo pausado se convierte en una forma de conexión, donde las diferencias en la velocidad de la marcha se desvanecen ante la solidaridad compartida por todos los que emprenden el mismo camino. A menudo, estos pequeños intercambios se convierten en recuerdos tan valiosos como la propia llegada a la cima. Un aspecto igualmente importante es la preservación del medio ambiente. Vinicunca, con su creciente popularidad, ha visto un aumento significativo en el número de visitantes en los últimos años. Esto ha llevado a preocupaciones sobre el impacto ambiental que la afluencia de turistas puede tener en esta área natural. Llevar una bolsa para guardar tus residuos no solo es una muestra de respeto hacia el entorno, sino también una forma de contribuir a la conservación de la montaña para las futuras generaciones. Recuerda que lo que traigas contigo debe volver contigo. No dejes nada más que tus huellas. El equipo adecuado es otro factor a considerar seriamente
antes de embarcarte en esta aventura. Dado que el clima en Vinicunca puede ser impredecible, es importante vestirse en capas para adaptarse a las condiciones cambiantes. Una buena chaqueta cortaviento, ropa térmica y botas de trekking resistentes son indispensables para garantizar tu comodidad y seguridad en el camino. No olvides llevar protección solar, ya que la radiación UV es más intensa a grandes alturas, y gafas de sol para proteger tus ojos del reflejo del sol en la nieve o en las superficies claras de la montaña. Sin embargo, montar a caballo también tiene sus propios desafíos. Aunque es una opción más cómoda, estar sentado durante un periodo prolongado puede resultar incómodo para aquellos que no están acostumbrados a montar. Además, la altitud sigue siendo un factor a considerar, y aunque el esfuerzo físico es menor, la falta de oxígeno afecta tanto a los que caminan como a los que van a caballo. Por esta razón, es importante que los turistas que opten por esta alternativa también tomen medidas para aclimatarse adecuadamente y mantengan una buena hidratación durante todo el trayecto. La presencia de turistas a caballo también influye en la dinámica del camino. Los caballos, guiados por los arrieros, siguen rutas bien definidas que a veces cruzan o se mezclan con los senderos de los caminantes. Esto requiere un nivel de coordinación y respeto mutuo entre los diferentes grupos de turistas para garantizar que todos puedan disfrutar de la experiencia de manera segura y sin interrupciones. Los arrieros juegan un papel crucial en este proceso, manejando hábilmente a los caballos y asegurándose de que se mantenga un flujo armonioso en el camino, evitando que los turistas a caballo interrumpan el paso de aquellos que prefieren caminar. Para aquellos que deciden ir a caballo, la llegada a la montaña Arcoíris sigue siendo un momento de triunfo, aunque no han hecho el esfuerzo físico de los caminantes. Han superado sus propios desafíos y han encontrado una manera de experimentar la belleza de Vinicunca que se ajusta a sus necesidades. El ritmo de la caminata también está influenciado por la belleza del entorno. Hay momentos en los que el paisaje se vuelve tan impresionante que todos, sin importar su prisa por llegar a la cima, se detienen a contemplarlo. Es en estos puntos donde el ritmo deja de ser importante y el simple acto de estar presente en ese lugar se convierte en el foco principal. Las montañas que rodean el camino, las llamas que pastan tranquilamente y los arroyos que fluyen con calma invitan a todos a ralentizar el paso, a sincronizarse con el ritmo natural del entorno. A medida que te acercas a la montaña Arcoíris, el esfuerzo físico se intensifica y con él la variación en los ritmos de los turistas se hace más evidente. Algunos avanzan con pasos más pesados y frecuentes paradas, mientras que otros, animados por la proximidad a la meta, parecen encontrar una segunda reserva de energía. Es un momento de superación personal para todos, donde el ritmo de la caminata ya no es solo una cuestión de velocidad, sino de resistencia y voluntad. Cada persona, a su manera, se esfuerza por llegar a la cima, donde les espera la recompensa visual que han estado anticipando. A medida que los turistas se acercan a la cima, la pendiente se vuelve aún más pronunciada y cada metro recorrido se siente como un pequeño triunfo. Las conversaciones han disminuido casi por completo, reemplazadas por el sonido de la respiración pesada y el crujido de las piedras bajo los pies. Algunos turistas, visiblemente agotados,
Hacen breves paradas para recuperar el aliento antes de continuar. Es en estos momentos de pausa donde se aprecia la magnitud de la montaña, su inmensidad y la sensación de estar en un lugar único en el mundo. La cima, aunque aún no alcanzada, ya comienza a sentirse como una victoria. La parte más difícil de la caminata se encuentra justo delante de ellos, la subida final. Es un ascenso empinado que parece no tener fin, un tramo donde la gravedad parece ejercer una fuerza adicional sobre cada paso que dan. La pendiente se eleva ante ellos como una prueba definitiva de resistencia y voluntad. Aquellos que aún tienen algo de energía reservada animan a los demás a seguir adelante, a no rendirse. Los guías locales, acostumbrados a este tipo de esfuerzo, se detienen para ofrecer palabras de aliento y compartir algunos consejos para mantener el ritmo y la respiración. Algunos turistas comienzan a preguntarse si podrán llegar hasta la cima. A medida que te acercas a la última etapa de la caminata, el terreno cambia nuevamente. Las señales de la altitud se hacen más evidentes. El terreno rocoso se mezcla con parches de vegetación de alta montaña y pequeños arroyos que serpentean a través del paisaje. La presencia de animales como alpacas y llamas, que pastan tranquilamente en las praderas, añade un toque pintoresco al recorrido. Sus figuras, tan integradas en el entorno, te recuerdan la vida simple y resistente que existe en estos parajes. La caminata se vuelve más lenta, pero la proximidad de la meta te impulsa a continuar. Nos acercamos a la montaña Arcoíris. El sol apenas se asoma detrás de las montañas, pintando el cielo con un tenue tono anaranjado que augura un día despejado. A lo lejos, una silueta imponente se alza en el horizonte. Y aunque aún estamos a cierta distancia, los primeros destellos de color comienzan a asomarse, rompiendo la monotonía del paisaje montañoso. La montaña Arcoíris, conocida localmente como Vinicunca, revela sus franjas multicolores con una sutileza que incita la curiosidad y el asombro. Los turistas, que hace apenas una hora comenzaron la caminata, avanzan en silencio, algunos inmersos en la majestuosidad del entorno, otros simplemente concentrados en el ritmo de sus pasos y su respiración. La caminata ha sido un desafío constante, no solo por la altitud, sino también por el terreno irregular que exige cada gota de energía y determinación. Durante la última hora, el grupo ha recorrido un sendero que serpentea por las laderas de las montañas, a través de paisajes desolados y casi místicos. Aquí, el aire es delgado y cada respiro se siente más pesado que el anterior, pero el panorama que se despliega ante ellos hace que el esfuerzo valga la pena. Cada paso hacia la cumbre es un desafío que debe superarse con determinación y paciencia. Los más experimentados del grupo marcan el paso, moviéndose con una cadencia lenta pero constante, como si entendieran que el verdadero enemigo en esta altitud no es la distancia, sino el cansancio y la falta de oxígeno. La subida es implacable, y el viento frío que sopla desde las alturas no hace más que incrementar la sensación de agotamiento.
Las conversaciones, que al inicio de la caminata eran animadas y llenas de entusiasmo, se han reducido a susurros entrecortados o a palabras de ánimo que apenas se oyen sobre el rugido del viento. Sin embargo, a medida que el grupo avanza, algo mágico comienza a suceder. La vista desde la altura revela un paisaje de ensueño, una vasta extensión de montañas que se despliegan hasta donde alcanza la vista, cada una de ellas teñida con los mismos tonos cálidos que caracterizan a Vinicunca. La sensación de estar tan cerca de la cima, de poder alcanzar ese objetivo que parecía inalcanzable, infunde una nueva energía en los caminantes. A pesar de que sus cuerpos están exhaustos, la determinación en sus rostros es inquebrantable. Se ha convertido en una lucha no solo por llegar a la cumbre, sino por demostrarse a sí mismos que pueden superar cualquier obstáculo. La subida. El breve descanso ha terminado, y el grupo de turistas, revitalizado en parte por las fotos y el paisaje, ahora enfrenta el verdadero desafío, la subida final a la cima de la montaña Arcoíris. A simple vista el trayecto parece inofensivo, pero a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar, cada paso se convierte en un esfuerzo monumental. Aquí, la altitud juega un papel crucial, exigiendo a cada visitante no solo resistencia física, sino también mental. Este tramo es conocido por ser el más exigente, donde la pendiente se empina y el aire se hace más escaso, obligando a los cuerpos agotados a luchar contra la gravedad y la falta de oxígeno. A medida que los turistas avanzan, el terreno plano que habían recorrido hasta ahora parece un recuerdo lejano, un preámbulo amable en comparación con lo que les espera. Las risas y el bullicio de los primeros momentos se desvanecen, dando paso a un silencio concentrado, roto solo por el sonido rítmico de las botas golpeando la tierra y las respiraciones profundas y controladas. Cada paso es calculado. Cada movimiento es una pequeña victoria en la batalla contra la altitud. A pesar de la dificultad, hay una sensación de camaradería entre los visitantes, que se animan mutuamente con palabras de aliento o simplemente con una mirada de apoyo. Los que deciden enfrentar este último tramo lo hacen con diferentes estrategias. Algunos prefieren un ritmo constante pero lento, conscientes de que la clave es la resistencia a largo plazo. Otros, más confiados en su condición física, intentan subir más rápido, solo para darse cuenta de que la altitud es un igualador implacable. Los guías, experimentados en este tipo de terreno, se mueven con facilidad, marcando el ritmo y ofreciendo consejos para aquellos que empiezan a dudar de sus fuerzas. Cada paso hacia arriba parece multiplicar el esfuerzo, pero la promesa de la cima es demasiado tentadora para rendirse ahora. Desde la altura, la vista es impresionante, y algunos turistas se detienen brevemente para mirar abajo, observando a aquellos que ya han comenzado el descenso. Los rostros de los que bajan son una mezcla de cansancio y satisfacción, habiendo logrado lo que muchos consideran el mayor reto del recorrido. Pero para quienes aún están en medio de la subida, estos rostros también son una motivación, una prueba tangible de que es posible llegar a la cima. A lo largo del ascenso, algunos turistas intercambian palabras con aquellos que están descendiendo, preguntando sobre las condiciones más arriba, o simplemente compartiendo una sonrisa que transmite comprensión y solidaridad. El viento comienza a soplar con más fuerza a medida que los turistas se acercan a la cima. Es un viento frío que muerde la piel, pero también parece infundir nueva energía en quienes están decididos a llegar.
Las piernas tiemblan bajo el esfuerzo y el corazón late con fuerza en el pecho, pero la cima está cada vez más cerca. El paisaje a su alrededor se ha transformado en un mosaico de colores y formas, con la montaña arcoíris mostrando sus franjas multicolores en todo su esplendor. La belleza del entorno parece compensar el cansancio, ofreciendo un consuelo visual que alivia la fatiga momentáneamente. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, la cumbre está al alcance. Con los últimos pasos, una ola de emociones recorre el grupo. Algunos alzan los brazos en señal de triunfo, mientras otros se limitan a contemplar en silencio el espectáculo que tienen ante sus ojos. La montaña arcoíris se despliega ante ellos en todo su esplendor. Sus colores vibrantes contrastan con el cielo azul y las nubes que se deslizan lentamente por el horizonte. Es un momento de pura admiración, donde cada uno encuentra un significado personal en la experiencia. Algunos toman fotografías para inmortalizar el instante, mientras otros prefieren dejar que la memoria y el corazón sean los únicos testigos. La subida ha sido dura, pero la recompensa es inigualable. Desde la cumbre, no solo se contempla la belleza de Vinicunca, sino también la inmensidad de la naturaleza que la rodea. La conexión con la tierra, con los propios límites y con el espíritu de superación se siente más viva que nunca. Este viaje no ha sido solo una excursión turística, sino una experiencia que ha dejado huella en cada uno de los que han llegado hasta aquí. Mientras descansan, disfrutando del logro, cada uno sabe que ha vivido algo único e irrepetible, algo que contará con orgullo a aquellos que no estuvieron allí. A medida que se aproximan, los colores de Vinicunca se intensifican y la montaña comienza a revelar sus tonos de rojo, amarillo, ocre y verde, que parecen haber sido pintados con pinceladas de un artista celestial. Finalmente, tras 1 hora y media de esfuerzo, llegas a un punto donde la montaña arcoíris comienza a desplegarse ante tus ojos. La primera visión de Vinicunca es una revelación, una obra maestra de la naturaleza que desafía cualquier descripción. Las franjas de colores vibrantes, que van del rojo al amarillo, pasando por el verde, el azul y el púrpura, parecen pintadas a mano sobre la ladera de la montaña. Es un espectáculo que corta el aliento y que recompensa con creces cada paso dado en la caminata. Aquí, el cansancio desaparece momentáneamente, reemplazado por una sensación de asombro y gratitud. Al llegar a la cima, te das cuenta de que la verdadera recompensa de la caminata no es solo la vista impresionante, sino también la sensación de logro personal. Has superado no solo los desafíos físicos de la altitud y el terreno, sino también las barreras mentales que inevitablemente surgen en un viaje de esta magnitud. Desde lo alto de la montaña arcoíris, el panorama es simplemente espectacular. Los turistas, tras la extenuante subida, finalmente pueden relajarse y disfrutar del logro de haber alcanzado la cumbre. Apenas recuperan el aliento, las cámaras y los teléfonos comienzan a aparecer, listos para capturar cada ángulo de esta maravilla natural. Las franjas de colores que se despliegan ante ellos parecen irreales, una pintura de la naturaleza que desafía la imaginación. Desde lo alto, mientras observas la montaña arcoíris en todo su esplendor, sientes una conexión profunda con la naturaleza y una comprensión renovada de la belleza y la fragilidad de nuestro planeta. Es un momento de reflexión que te deja una huella imborrable.
La montaña arcoíris de Cusco, conocida localmente como Vinicunca, es uno de los paisajes naturales más espectaculares y enigmáticos del Perú. Sus colores vibrantes y sus formas onduladas han capturado la atención de viajeros y científicos por igual, generando un gran interés en entender los procesos geológicos que han dado lugar a tal maravilla. Según diversas investigaciones, las tonalidades multicolores que se observan en esta montaña son el resultado de la presencia de diferentes minerales que se han depositado en capas a lo largo de millones de años. Este fenómeno, aunque natural, es relativamente raro, y es lo que hace de Vinicunca un lugar único en el mundo. El rosado, que es una de las tonalidades más prominentes en la montaña arcoíris, se debe principalmente a la presencia de arcilla roja mezclada con fango. Estos materiales se depositaron en la zona en un periodo en el que las condiciones ambientales eran muy diferentes a las actuales, posiblemente durante la era terciaria, cuando el clima era mucho más cálido y húmedo. La combinación de arcilla y fango, sometida a la presión y el tiempo, dio lugar a este tono distintivo que resalta entre las otras capas minerales. Este color rosado evoca la sensación de estar ante una pintura natural, donde cada trazo ha sido cuidadosamente aplicado por las fuerzas geológicas que han modelado la montaña. El rojo, otro color dominante en Vinicunca, proviene también de la arcilla, pero esta vez en su forma más pura. La arcilla roja es rica en hierro, un elemento que, cuando se oxida, adquiere esa tonalidad rojiza tan característica. Este mineral se acumuló en la región durante un periodo en el que grandes cantidades de sedimentos ricos en hierro se depositaron en la cuenca andina. Con el paso del tiempo, estos sedimentos fueron compactados y elevados por los movimientos tectónicos, formando la estructura que vemos hoy en día. El color rojo de la montaña arcoíris es, por lo tanto, un testimonio de los antiguos mares y ríos que alguna vez recorrieron esta zona, dejando tras de sí un rastro mineral que ahora adorna la montaña. En la cima. Finalmente, después de un esfuerzo monumental, los turistas alcanzan el punto más alto de la montaña arcoíris, situado a 5.036 metros sobre el nivel del mar. Aquí, en la cima, se encuentran en un lugar donde el aire es escaso, el frío es penetrante y la vista es absolutamente espectacular. Los cuerpos agotados finalmente pueden detenerse y disfrutar de la recompensa que ofrece la naturaleza. El primer sentimiento que experimentan es una mezcla de alivio y asombro. Alivio por haber llegado hasta la cumbre después de un arduo ascenso y asombro al contemplar el vasto paisaje que se despliega ante sus ojos. Es un momento de triunfo personal que no se puede comparar con ninguna otra experiencia. El entorno en la cima es casi surrealista. A esa altitud, la atmósfera se siente diferente, más pura pero también más fina, lo que hace que cada respiración sea más significativa. Los colores son aún más intensos aquí arriba, con las franjas de rojo, amarillo, verde y azul que parecen brillar bajo la luz del sol. Desde este punto privilegiado, se puede observar cómo la montaña se extiende en todas direcciones, como un tapiz de colores tejido por la naturaleza misma. A lo lejos, otras montañas se alzan majestuosas, sus cumbres cubiertas de nieve blanca, que contrasta con los tonos cálidos de Vinicunca. La sensación de estar en la cima del mundo es innegable. A pesar del cansancio, los turistas no pueden evitar sonreír mientras contemplan el panorama.
Muchos sacan sus cámaras para capturar este momento, aunque saben que ninguna foto podrá hacer justicia a lo que están viendo con sus propios ojos. La majestuosidad de la montaña arcoíris y la inmensidad del paisaje circundante son imposibles de encapsular en una imagen. Sin embargo, lo intentan, sabiendo que estas fotos serán un recordatorio tangible de una experiencia que probablemente no volverán a vivir. Algunos se toman un momento para reflexionar, sentados en la roca, mirando en silencio hacia el horizonte, dejando que el momento se impregne en su memoria. La cima de Vinicunca es un lugar donde las emociones afloran. Algunos turistas, abrumados por la magnitud del logro y la belleza del lugar, sienten lágrimas en los ojos. Es un sentimiento que va más allá de las palabras, una conexión profunda con la naturaleza y con uno mismo. Aquí arriba, a más de 5.000 metros de altura, las preocupaciones cotidianas parecen insignificantes, y lo único que importa es el presente, el ahora. La altitud, el esfuerzo y la belleza combinados crean una sensación de humildad y respeto por el entorno. Los turistas se dan cuenta de lo pequeños que son en comparación con la inmensidad de la naturaleza, y es una lección que se llevarán consigo de regreso a casa. El viento en la cima es fuerte y frío, pero en lugar de ser una molestia, parece añadir un toque dramático a la experiencia. Los turistas se arropan en sus abrigos, pero siguen explorando la cumbre, buscando el mejor lugar para tomar una foto o simplemente para admirar la vista desde un nuevo ángulo. El viento también lleva consigo el sonido de risas y conversaciones, creando una sinfonía natural que complementa el silencio imponente de la montaña. Descenso. El descenso de la montaña arcoíris comienza con un sentimiento de logro y una mezcla de nostalgia, mientras los turistas se preparan para dejar atrás la majestuosa cumbre. La bajada requiere igual o mayor atención que la subida. Los senderos, en muchos puntos empinados y cubiertos de piedras sueltas, representan un desafío constante para los caminantes. Cada paso debe ser cuidadosamente calculado para evitar resbalones o caídas, especialmente cuando las piernas, agotadas por el ascenso, comienzan a sentir la fatiga acumulada. Sin embargo, el ritmo más relajado del descenso permite a los turistas disfrutar del paisaje con una nueva perspectiva, ahora con la satisfacción del reto superado. A medida que descienden, el paisaje multicolor de la montaña arcoíris sigue siendo una presencia imponente, aunque cada vez más distante. Los tonos vibrantes de la montaña, que desde la cima se mostraban en su máximo esplendor,
ahora parecen suavizarse a medida que los turistas se alejan. Es como si la montaña misma supiera que es tiempo de despedirse, ofreciéndoles un último vistazo a su espléndida paleta de colores antes de que desaparezca de la vista. Los turistas aprovechan estos últimos momentos para tomar algunas fotos más, capturando la majestuosidad del lugar desde diferentes ángulos, conscientes de que estas imágenes serán un tesoro invaluable una vez que regresen a la vida cotidiana. La bajada ofrece oportunidades para reflexionar sobre la aventura vivida. Los turistas, ahora menos concentrados en el esfuerzo físico, comienzan a compartir sus impresiones y emociones del día. Las conversaciones fluyen con facilidad, y los relatos del ascenso, las dificultades superadas y las sensaciones experimentadas en la cima se convierten en el tema central. Es en este tramo del recorrido donde se refuerzan las amistades y se crean lazos entre quienes han compartido una experiencia tan intensa y única. Las risas se mezclan con las exclamaciones de asombro mientras todos comentan los detalles que más les impactaron, creando un ambiente de camaradería que acompañará el resto del trayecto. Mientras descienden, la montaña parece hacerse cada vez más pequeña en el horizonte y los turistas se preparan mentalmente para el tramo final del recorrido. El terreno comienza a nivelarse gradualmente, anunciando la llegada a la parte plana del camino que los llevará de regreso al punto de partida. Aunque el ascenso y la cumbre han sido los puntos culminantes de la jornada, esta última etapa no es menos significativa. A lo largo del camino llano, los turistas tienen la oportunidad de relajarse y permitir que sus cuerpos se recuperen del esfuerzo. El ritmo de la caminata se vuelve más pausado, permitiendo a todos disfrutar del entorno sin la presión de alcanzar un objetivo inmediato. El camino llano se extiende frente a los turistas, ofreciendo un último contacto con el entorno andino antes de que la aventura llegue a su fin. Aunque los colores vibrantes de la montaña arcoíris quedan atrás, el paisaje sigue siendo espectacular, con montañas más distantes que se alzan en el horizonte y valles que se extienden bajo un cielo azul claro. El aire, aunque aún fresco, se siente más cálido a medida que descienden, y la vegetación empieza a aparecer de nuevo, señalando la transición de las alturas áridas a las zonas más bajas. Los turistas respiran profundamente, disfrutando de la sensación de plenitud, que solo se obtiene después de un día de intenso esfuerzo físico y emocional. El tiempo parece pasar más rápido en esta parte del recorrido, ya que la emoción de haber conquistado la montaña arcoíris aún resuena en el grupo. Las conversaciones continúan, pero con un tono más relajado, mientras todos asimilan la magnitud de la experiencia vivida. Algunos turistas aprovechan el terreno llano para adelantar el paso y regresar un poco antes, mientras que otros prefieren ir más despacio, extendiendo el tiempo de despedida del lugar. Aunque todos saben que la aventura está llegando a su fin, hay una sensación compartida de satisfacción y orgullo por lo que han logrado. Finalmente, a medida que se acercan al punto de partida, el cansancio comienza a pesar, pero no logra empañar la alegría de haber completado una de las caminatas más icónicas de Perú. El camino llano, aunque largo, ha dado a los turistas el espacio necesario para procesar la aventura, y ahora se sienten listos para regresar a la civilización. Las últimas vistas de la montaña arcoíris se desvanecen a lo lejos, y con ellas
los turistas guardan en su memoria no solo los colores vibrantes, sino también las emociones, los desafíos y las conexiones que formaron durante esta increíble jornada. Aunque el viaje ha sido exigente, el sentimiento de haber logrado algo significativo prevalece. Los recuerdos de la montaña arcoíris quedarán grabados en sus mentes y corazones. De regreso. El camino de regreso desde la montaña arcoíris ofrece una nueva oportunidad para sumergirse en la belleza de la sierra peruana. Un paisaje que, aunque agreste, despliega una serenidad única. A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, la vista es simplemente impresionante. A medida que los turistas avanzan, el terreno se abre ante ellos, revelando un vasto horizonte lleno de montañas que parecen tocar el cielo. Estas cumbres, algunas de ellas coronadas por nieves perpetuas, se alzan majestuosamente, creando un contraste espectacular con el azul profundo del cielo. Es un escenario que invita a la reflexión, un recordatorio del poder y la grandeza de la naturaleza que rodea a los caminantes en cada paso. El cielo despejado y de un azul puro es una de las maravillas que más llaman la atención. En esta altitud, el aire es tan claro que el azul del cielo parece más intenso, casi como si fuera una pintura de tonos vibrantes. Las nubes, pocas y dispersas, parecen flotar suavemente, como si fueran pequeñas pinceladas en un lienzo celeste. Este cielo, en combinación con el imponente paisaje montañoso, crea una atmósfera de paz que envuelve a los turistas mientras descienden. Es un momento para detenerse y simplemente respirar, sentir cómo el aire fresco llena los pulmones y revitaliza el cuerpo después del esfuerzo del ascenso. A lo largo del camino, los turistas observan con fascinación cómo las montañas que los rodean se visten de blanco en sus cumbres más altas. Estas zonas nevadas, brillando bajo el sol andino, añaden un toque de majestuosidad al paisaje. La nieve, aunque distante, parece inalcanzable pero al mismo tiempo tan cercana, recordando a todos que están en un lugar donde la naturaleza se muestra en su forma más pura y salvaje. La pureza de la nieve contrasta con los tonos cálidos de la tierra y la roca, creando un cuadro natural que pocos tienen la oportunidad de presenciar. Cada mirada hacia estas cumbres nevadas es un regalo visual, un recordatorio de la belleza que reside en las alturas de los Andes peruanos. El terreno que atraviesan los turistas, aunque desafiante, es también una fuente de asombro. Los colores del suelo, que van desde el marrón terroso hasta el rojizo, se mezclan con pequeñas plantas andinas que sobreviven en este ambiente inhóspito. Conclusión: visitar la montaña Arcoíris en Cusco es, sin duda, una experiencia transformadora que deja una impresión duradera en todos aquellos que se aventuran a sus alturas. Desde el primer momento en que uno empieza a ascender por sus caminos, la sensación de estar entrando en un lugar especial se hace evidente. Cada paso, aunque a veces agotador debido a la altitud, es recompensado con vistas espectaculares que parecen sacadas de un cuadro. La montaña, con sus bandas de colores brillantes, no solo es una maravilla geológica, sino también un testimonio de la riqueza natural de los Andes. Es un recordatorio de la belleza que la tierra esconde y que a menudo solo se revela a aquellos dispuestos a esforzarse por descubrirla. La cima de Vinicunca ofrece una perspectiva que va más allá de lo visual. Al estar a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, se experimenta una conexión profunda con la naturaleza y el entorno. El aire es más delgado, lo que hace que cada respiración sea más consciente,
y la vastedad del paisaje que se extiende ante tus ojos te hace sentir tanto pequeño como grandioso al mismo tiempo. Esta dualidad es parte del encanto de la montaña arcoíris. Te desafía físicamente, pero también te recompensa con una serenidad y una paz interior que son difíciles de encontrar en otros lugares. Es un espacio donde el tiempo parece detenerse, permitiéndote contemplar la inmensidad de los Andes y la fuerza de la naturaleza. La experiencia de estar en Vinicunca también ofrece una lección sobre la fragilidad de nuestro entorno. La montaña, que solo se hizo visible debido al derretimiento de los glaciares provocado por el cambio climático, es un recordatorio palpable de los efectos de la actividad humana en el planeta. Mientras te maravillas con su belleza, también eres consciente de la necesidad de proteger lugares como este para las futuras generaciones. La montaña arcoíris no solo es un destino turístico, sino también un llamado a la acción, una invitación a reflexionar sobre nuestro impacto en la Tierra y a considerar cómo podemos ser mejores guardianes de nuestro planeta. El regreso de la montaña arcoíris es una parte crucial de la experiencia. Mientras desciendes, llevas contigo no solo fotos y recuerdos, sino también un sentido de logro personal. La caminata de regreso ofrece tiempo para procesar lo vivido, para apreciar nuevamente el entorno y para internalizar las emociones que la montaña despierta. Cada paso hacia abajo es un paso hacia el mundo cotidiano, pero también es un paso hacia una nueva comprensión de la naturaleza y de uno mismo. La montaña arcoíris tiene la capacidad de transformar a quienes la visitan, de ampliar su perspectiva y de recordarles la importancia de preservar la belleza natural de nuestro mundo. Además, visitar Vinicunca es también una oportunidad para conectarse con la cultura local. Los pobladores de las comunidades cercanas no solo son los guardianes de la montaña, sino también los portadores de una rica tradición andina. Al interactuar con ellos, los visitantes pueden aprender sobre las costumbres, las creencias y la forma en que estos pueblos han vivido en armonía con su entorno durante siglos. La montaña es un recordatorio de que, a pesar de los desafíos que enfrenta nuestro planeta, todavía hay lugares de una belleza inigualable que merecen ser vistos y protegidos. La experiencia de visitar Vinicunca no termina cuando regresas a casa. Sigue contigo, en tus pensamientos, en tus recuerdos y en la forma en que ves y aprecias el mundo a tu alrededor. En conclusión, la visita a la montaña arcoíris en Cusco es mucho más que un viaje físico. Es un viaje emocional, espiritual y cultural. Es una oportunidad para conectarse con la naturaleza, con la historia geológica de los Andes y con la cultura de los pueblos que han habitado esta región durante generaciones. Es una experiencia que desafía y recompensa, que inspira y educa, y que deja una impresión duradera en quienes se aventuran a sus alturas. Vinicunca es, sin duda, un destino que todos deberían tener la oportunidad de experimentar al menos una vez en la vida.